Bienvenidas, bienvenidos, Esteban Guti les habla, soy productor audiovisual. Para mí es un placer poder compartir con todos ustedes todo lo que he aprendido en los últimos 20 años trabajando en cine y televisión. Estas son sesiones de trabajo reales que utilizamos la inteligencia artificial para ordenarlas de una manera más rápida y fácil de entender. Sin más, vamos con el episodio del día. A ver, pensemos un momento en algo que solemos dar por sentado en el cine: el silencio. Generalmente lo vemos como un vacío, ¿no? Como la simple ausencia de sonido. Claro, como si fuera un error, como si faltara algo en la mezcla de audio. Exacto. Pero los materiales que revisamos hoy nos proponen una idea mucho más interesante. Que el silencio no es una ausencia, sino una presencia. Es una herramienta narrativa, tan poderosa y tan deliberada como, qué sé yo, la música más épica o el efecto de sonido más impactante. Y esa es la palabra clave: deliberado. Es una elección artística, y su eficacia, como vamos a ver, depende de una condición que es fundamental. El silencio solo importa, solo tiene significado cuando interrumpe algo. ¿Cómo es eso? Es que nuestro cerebro es una máquina de reconocer patrones. El sonido en una película es uno de esos patrones constantes, y el silencio funciona porque rompe ese patrón de una forma violenta, y en esa ruptura obliga a nuestra atención a reenfocarse de una manera totalmente única. Ahí es cuando deja de ser un vacío y se convierte en perspectiva. Bueno, vamos a desglosar esto. El ejemplo más visceral que se menciona en las fuentes es el de una película de guerra. Imagina la escena. Estamos metidos en el caos absoluto de una batalla. Un diseño sonoro abrumador. Totalmente. Escuchas las balas zumbando, el estruendo de explosiones por todas partes, los gritos de los soldados. Es un muro de sonido diseñado para estresar. Exacto, un muro. Y justo en el clímax de ese caos, una granada explota muy cerca de nuestro protagonista. Y de golpe, todo se apaga. Silencio absoluto. Uf. Pero en la pantalla, la batalla continúa. Visualmente sigue el caos. Ves la tierra volar, ves a otros soldados gritando con la boca abierta, pero no oyes nada. El contraste es brutal. Brutal. Y al instante, sin que nadie nos lo explique, entendemos algo clave. Ya no somos un espectador omnisciente de la batalla. Nos han metido a la fuerza en la cabeza del personaje. Estamos experimentando su percepción sensorial. O sea, el aturdimiento, el trauma acústico, esa desconexión del mundo que lo acaba de agredir. Es fascinante cómo lo procesamos. Sí, no piensas, se cortó el audio de la película. No, lo que interpretas es que esa ausencia es información narrativa. El silencio te está contando algo sobre la condición física y psicológica del personaje. Pienso en la escena inicial de salvar al soldado Ryan. Un ejemplo perfecto. La brutalidad del desembarco es casi insoportable a nivel auditivo. Y cuando una explosión deja a Tom Hanks sordo por un momento, ese breve silencio es casi un respiro. Pero un respiro aterrador. Justo, te aísla junto a él en medio de todo ese infierno. Y fíjate, hay otro uso de la interrupción, como el que hacen los hermanos Coen en No Country for Old Men. Ahí no es el silencio después de la explosión, sino el silencio que precede a la violencia. Cierto. Esas escenas donde lo único que se oye es, no sé, el zumbido de una nevera. O el crujido de un envoltorio de dulce. Y de repente, incluso ese sonido mínimo se corta. Y en ese silencio absoluto, que dura apenas un segundo, la tensión se vuelve insoportable. La ausencia de sonido se convierte en la anticipación de la muerte. Exacto. Es la ruptura del patrón de normalidad, por mínimo que sea, lo que nos pone en alerta máxima. Pasamos de observar una escena a sentir una amenaza. Entonces, lo que estamos diciendo es que al quitarnos un sentido, el oído, el director nos obliga a agudizar otro, la vista. Sí. Y eso me lleva a una idea que al principio suena un poco contradictoria. Solemos pensar que el sonido enriquece la imagen, pero ¿y si a veces la puede opacar? ¿Ocultar detalles? Yo no diría tanto ocultarlos, sino más bien que los contextualiza de una forma tan completa que no sentimos la necesidad de buscar más. A ver, explícame eso. Una banda sonora dramática, más los efectos de sonido de una tormenta, por ejemplo, ya nos dicen todo lo que necesitamos sentir sobre una escena. La experiencia nos llega, digamos, predigerida. Claro, es un paquete completo.
Pero si eliminas por completo ese paquete sonoro, ¿qué ocurre? Pues que el cerebro del espectador, de pronto privado de información auditiva, entra en modo de búsqueda activa. Se ve forzado a escanear la imagen, a buscar pistas, a mirar con una atención que antes no era necesaria. Es como si el silencio nos dijera, no te voy a guiar, tienes que mirar por ti mismo. Es que va un paso más allá. No solo nos dice mira, nos pregunta ¿por qué estás mirando esto? Te convierte de espectador pasivo a un participante activo en la creación de significado. Y hay un maestro en esto. David Fincher, absolutamente, especialmente en Zodiac. Sí. Hay escenas larguísimas de investigación, personajes revisando archivos, hablando por teléfono, en oficinas con todo el bullicio de fondo. Y de repente Fincher elimina todo ese sonido ambiental. Exacto. Y nos deja en silencio con un personaje que está mirando un trozo de papel, una carta del asesino. Y en ese momento, sin música que nos diga qué pensar, nuestra mirada se une a la del personaje. ¿Te pones a escanear el documento con él? Justo. Buscando pistas en la caligrafía, en las palabras, nos convertimos en detectives. Enfoca nuestra atención colectiva en un detalle visual, que de haber tenido sonido, quizá hubiéramos pasado por alto, esperando que el diálogo nos dijera qué era lo importante. Es una forma de controlar la mirada del público mucho más sutil y poderosa que un simple zoom. Mucho más. No te fuerza a mirar algo. Crea las condiciones para que sientas la necesidad de hacerlo. Y al hacerlo, creas una intimidad con el proceso mental del personaje. Sí, por un momento casi sientes que piensas junto a él. Esto me hace pensar en el poder del silencio sobre la emoción, pero de una forma muy particular, casi como por sustracción. Totalmente. A ver, la música es la herramienta principal del cine para manipular la emoción, ¿no? Sí, claro. Nos dice si una escena es triste, feliz, tensa. Es una guía emocional muy efectiva. Pero también puede ser una muleta. Esa es la palabra. ¿Y qué pasa cuando quitas esa muleta? Aquí es donde se pone realmente interesante. El análisis que tenemos nos da un ejemplo perfecto de un corto de comedia romántica. Un personaje masculino prepara una cita. Pero no es una cita cualquiera, es algo increíblemente elaborado. Velas, pétalos, todo el cliché romántico al máximo. Se nota que ha puesto todo su esfuerzo y expectativas en ese momento. Y lo que hace el director es brillante. Inmediatamente después de esa línea, es nuestra tercera cita, ¿no? Corta todo el sonido. Silencio absoluto. Absoluto. No hay música triste, no hay un efecto cómico de ¡guau, guau! Nada. Solo el silencio de esos dos personajes mirándose en una habitación sobredecorada. Es que ese silencio transmite la incomodidad, la vergüenza, el abismo que se acaba de abrir entre ellos de una forma que ninguna música podría. ¿Por qué funciona tan bien? Porque la ausencia de música evita etiquetar la emoción. El director no nos dice, siente pena por él o ríete de la situación. Simplemente nos presenta el momento en toda su cruda y dolorosa incomodidad. Nos obliga a sentarnos en ese silencio con ellos. La extrañeza se vuelve casi palpable. Recuerdo haber vivido algo así en el cine con Manchester by the Sea. Ah, claro. Hay una escena en la morgue, un momento de dolor inimaginable para el personaje de Casey Affleck. Y el director, Kenneth Lonergan, toma la valiente decisión de no poner ni una sola nota de música. Una decisión arriesgadísima. El instinto de cualquier cineasta sería inundar esa escena con una partitura desgarradora para amplificar el drama. Pero él no lo hace. Y el efecto fue físico. Lo sentí en la sala de cine. El silencio era tan pesado, tan denso, que casi dolía. Te dejas solo con el personaje. Completamente. Sin guía emocional, sin el consuelo de la música que te dice, está bien sentirte triste ahora. Te obliga a confrontar el dolor en su estado más puro, sin filtros. Fue una de las experiencias más devastadoras y honestas que he tenido en el cine. Lo que describes es la prueba definitiva. El silencio en esos casos no es la ausencia de emoción, es la emoción en su forma más expuesta y vulnerable. Corta cualquier artificio y nos deja con la verdad de la escena. La incomodidad en la comedia y el dolor en Manchester by the Sea no son cosas que vemos, son cosas que sentimos. Todo esto nos lleva a la idea final, que es quizá la más abstracta, pero también la que unifica todo lo que hemos hablado. El silencio es, fundamentalmente, un punto de vista. Es la culminación lógica, ¿no? Sí.
Si el silencio puede meternos en el oído de un soldado aturdido o en la mente de un detective, el siguiente paso es que represente un estado mental completo. Pensemos en ese escenario clásico. Un personaje recibe una noticia que lo destroza. Sí, algo que lo deja en un estado de shock tan profundo que lo desconecta del mundo. ¿Cómo se representa eso? Podrías usar música lenta, un primer plano. O puedes hacer algo mucho más poderoso. Mantienes la cámara en el rostro del personaje, pero en el fondo, desenfocado, ves a otras personas moviendo la boca, gesticulando, quizá tratando de consolarlo. Pero no oyes absolutamente nada de lo que dicen. El mundo sigue girando, pero para nuestro protagonista, y por lo tanto para nosotros, se ha vuelto mudo. Estamos atrapados dentro de su burbuja de shock. No te dicen que está desconectado, lo estás viviendo con él. En ese momento, el silencio es el personaje. Es la manifestación sonora de su estado interior. Exacto. Y es curioso porque el análisis menciona algo muy cierto. Con esto no se está descubriendo el agua tibia, como se dice. Este principio es fundamental en otras artes, sobre todo en la música. Claro. Un gran baterista sabe que los golpes que no da, los silencios entre los ritmos, son tan importantes como los que sí da. En una partitura, una pausa puede generar más tensión que el crescendo más atronador. El cine simplemente ha adaptado ese principio del ritmo y la cadencia a la narrativa. Y al final, todo se reduce a una decisión consciente del creador. Hemos visto cómo puede crear tensión, dirigir la mirada, exponer emociones crudas y representar un punto de vista. Y lo que todos estos ejemplos demuestran es que el espectador primero siente el impacto del silencio a un nivel casi instintivo. Y solo después, quizás, lo entiende o lo racionaliza. Eso nos lleva a la pregunta clave, la que todo director, guionista o editor debería hacerse. No es ¿qué música ponemos aquí o qué efecto falta? La pregunta más valiente y a veces la más acertada es otra. ¿Cuál sería? La pregunta es, ¿en qué momento preciso la ausencia total de sonido va a impulsar la historia con más fuerza que cualquier diseño sonoro o pieza musical que podamos añadir? Identificar esos momentos quirúrgicos. Exacto, donde quitar es infinitamente más poderoso que poner. Entonces, para recapitular, ¿qué significa todo esto? Significa que el silencio cinematográfico no es un lienzo en blanco esperando ser pintado con sonido. Es uno de los colores más potentes de la paleta. Me gusta esa analogía. Es una herramienta activa. Interviene en la atención, en la emoción y fundamentalmente en el punto de vista desde el que experimentamos una historia. Es una decisión para darle más fuerza a lo que vemos y sentimos. Sin duda. Y para dejar una idea final para la reflexión, toda esta exploración se centra en el cine, pero el principio es universal, se aplica directamente a nuestra vida cotidiana. A menudo nos centramos en las palabras que se dicen, pero el verdadero poder suele residir en los silencios. Un silencio puede ser una respuesta en sí misma. Y una respuesta muy elocuente, ¿no? Una pausa bien colocada después de una pregunta difícil puede transmitir duda o confianza. Un silencio prolongado después de una afirmación puede ser un acto de desafío o de sumisión. Cambia por completo la dinámica. Por completo. Quizás la invitación final de esta charla sea esa. Empezar a escuchar los silencios. Notar conscientemente cómo esas pausas, intencionadas o no, dan forma, ritmo y un significado profundo a las escenas de nuestro propio día a día. Gracias por escuchar el episodio del día. Si quieres más información, puedes visitarnos en nuestro sitio web skool.com/fuego. skool.com/fuego. skool.com/fuego.